Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un autor y una figura muy importante, no solo para el campo y la historia de la filosofía, sino también para la cultura general. Hablamos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, que nace en 1844 y fallece en 1900. Por nuestra parte vamos a hacer un breve recorrido por algunos de sus puntos más fundamentales de su propuesta filosófica, de la mano de un tema que consideramos central en su obra, dado que la atraviesa a lo largo de todas sus producciones y que es un tema eje sobre el cual se organizan y se orientan tanto sus críticas hacia la moral, hacia la metafísica, hacia el cristianismo y el platonismo, como así también es la base sobre la cual se va a edificar su propuesta filosófica en general. Hablamos del tema de la vida, lo vital y lo antivital desde la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es considerado un representante del movimiento filosófico del vitalismo del siglo XIX, siglo muy importante para la historia de la filosofía porque se produce un quiebre tanto en el modo de hacer filosofía como en los temas que van a ocupar a esta disciplina. Hasta el siglo XIX la filosofía se caracterizaba por dar definiciones universales, atemporales y necesarias de las cosas, mientras que en el siglo XIX cambia ese enfoque y esa manera de hacer filosofía. Aparecen filósofos como Marx, Kierkegaard o Nietzsche, que se van a centrar en el carácter provisorio, por ejemplo, de la existencia y las condiciones de vida. En Marx se va a centrar en los modos de producción que son históricos, cambiantes, contingentes, a su vez en las condiciones materiales e históricas de existencia. En Kierkegaard vamos a ver un interés por la existencia individual, concreta y singular, y en Nietzsche vamos a ver un enfoque sobre los modos o estilos de existencia. Nietzsche va a hacer una crítica y un cuestionamiento a los fundamentos de la cultura occidental, y lo va a hacer cuestionando los principios metafísicos tanto del platonismo, el cristianismo, la filosofía en general y la modernidad, los ideales de la modernidad, en base a que, siguiendo estos principios metafísicos, se forman o se organiza la vida de manera tal que, según el autor, se producen o se pueden producir modos de vida que considera antivitales. Ahora vamos a profundizar qué entiende el autor por vital o antivital. Antes de pasar a las críticas que va a hacer Nietzsche a estos fundamentos y a sus propuestas filosóficas, vamos a hacer un breve comentario sobre qué entendemos por metafísica, para luego volver a la filosofía de Nietzsche. Metafísica, como bien dice el término, quiere decir más allá de la naturaleza, y la metafísica se considera, digamos, a las tentativas de respuesta, es decir, el dar razones sobre los fundamentos de las cosas. Ha habido a lo largo de la historia diferentes propuestas, por ejemplo, propuestas de carácter mítico-religiosas, propuestas filosóficas y propuestas científicas. Es decir, tratan de dar el principio explicativo de las cosas, de fenómenos naturales, de fenómenos sociales, culturales o de la propia existencia, ¿sí? Como el amor, la muerte, etc. Y que en términos de la antigua Grecia se podría llamar como el arjé, el principio explicativo, la razón o el argumento de las cosas. Para Nietzsche, el ser humano, hay una necesidad por dar una explicación o entender el fundamento de las cosas.
no tolera, digamos, esa falta de fundamento. Entonces, bueno, se vuelve una necesidad para el ser humano. Necesita cierto orden y cierta seguridad de base, como vamos a ir viendo. Nietzsche va a plantear lo siguiente, digamos, lo que caracteriza a todas estas formas o expresiones que nombramos recién, el platonismo, el cristianismo, etc., lo que las reúne bajo el término de metafísico es el hecho de que todas estas concepciones producen una maniobra que es la de desdoblar el mundo en dos. Es decir, por un lado crean un mundo idealizado y por otro lado desvalorizan el mundo mundano, digamos, el terrenal. Esto es lo primero que va a denunciar Nietzsche y que va a ser la base de su crítica a la metafísica, es decir, el crear una dualidad, crear dos mundos y desvalorizar uno en favor de otro. Por ejemplo, en la teoría de Platón tenemos por un lado el mundo sensible, que sería el mundo terrenal, el mundo mundano, que se caracteriza por ser finito, mutable, cambiante, temporal, provisorio, contingente, ¿sí? Todas esas características. Mientras que el mundo de las ideas que propone Platón, como el mundo verdadero, el mundo valorado por Platón, va a ser el mundo de las ideas que se caracterizan por ser inmutables, permanentes, idénticas, siempre las mismas, atemporales, eternas. Lo mismo sucede con el cristianismo, muestra Nietzsche. Es decir, por un lado tenemos el mundo terrenal, el mundo del más acá, el mundo del sufrimiento, provisorio, y por otro lado el mundo celestial, el más allá. Nietzsche va a cuestionar esta idea señalando de que todas las características del mundo en apariencia verdadero son todas características que no se encuentran en la vida terrenal. Es decir, es un mundo idealizado, adornado con perfecciones y con características o cualidades que no existen en la vida cotidiana. Es decir, lo eterno, lo permanente. Para Nietzsche, este mundo que se construye como verdadero se crea, digamos, por no tolerar el mundo terrenal, es decir, el mundo de la vida, que es cambiante, que es provisorio, que es finito. Y va a proponer una transmutación de todos los valores. Esto es clave en su filosofía. ¿Qué quiere decir transmutar los valores? Invertir el esquema, ya que no haya un mundo aparente y un mundo verdadero. Hay un único mundo, el mundo real. Y el otro mundo que se crea, del más allá, el mundo de las ideas, eternos y demás, es una invención del ser humano porque no tolera el mundo de la vida, el mundo real. Esa es la propuesta de Nietzsche. Esto lo pueden encontrar en textos como El Anticristo o El Ocaso de los ídolos. Respecto a la filosofía, señala en ese texto, en este último, señala que los filósofos que él ataca, que él critica y cuestiona, tienen una fascinación por momificar, ¿no? Y adorar momias, dice Nietzsche, en un sentido metafórico, es decir, de crear conceptos, convertirlos en universales y eternos, para luego adorarlos. Y acá ya entramos en otra temática que tiene que ver con lo vital en Nietzsche. Pero antes de pasar a eso,
hay algo más que quisiera agregar sobre este tema, sobre este desdoblamiento del mundo. Esto reactualiza un debate que está en los inicios de la filosofía, que es el debate entre Parménides y Heráclito, y tiene que ver con la concepción o el modo de pensar el ser Nietzsche. Nietzsche va a estar del lado de Heráclito, es decir, la forma que tiene Heráclito de pensar el ser. Según Parménides, donde podemos ubicar a la metafísica, Parménides piensa el ser como eterno, atemporal, que no tiene inicio ni tiene final, por eso es eterno, no hay temporalidad. Permanente, es decir, que es idéntico a sí mismo, siempre lo mismo. Que es perfecto, que está completo, acabado, es decir, que ya está realizado, es lo que es y punto. Y que por lo tanto, si no tiene cambio, no hay temporalidad ni nada, tampoco no hay un no ser. Es decir, es lo que es y punto. Por el lado de Heráclito tenemos la postura opuesta sobre el ser. La frase célebre de Heráclito es: me meto y no me meto al mismo tiempo en el mismo río. Es decir, uno es y no es al mismo tiempo, el río es y no es al mismo tiempo el mismo. O sea, el ser es y no es al mismo tiempo. Somos constantemente diferencia, devenir, cambio, transformación, por lo tanto temporalidad. ¿Sí? Somos temporales, finitos, mutables. Son otras características del ser. Nietzsche va a estar del lado de Heráclito y va a agregar algo más, que es que lo propio del ser o de la voluntad de poder, ¿sí? Que es lo vital en Nietzsche, es la potencia creadora. El ser es pura potencia creadora. Construye, crea, transforma. Eso es lo vital para Nietzsche. Todo aquello que tiende a limitar la potencia creadora del ser, para Nietzsche es antivital. Debilita la fuerza vital de todo ser. O sea, para Nietzsche lo que muestra la vida real, el mundo real, ya no el mundo aparente o sensible contra el mundo verdadero, idealizado, sino el mundo real, lo que muestra en la manera de ser es justamente el cambio, la transformación, el devenir, lo provisorio, lo temporal, lo finito. Y todo lo que tiende a frenar eso, como por ejemplo los conceptos de la metafísica, de la moral, del cristianismo, del platonismo, que piensan los conceptos como cosas eternas, inmutables, como si fueran piedras, eso es lo antivital para Nietzsche. Para Nietzsche, algo se vuelve antivital cuando frena el proceso de devenir, cuando frena el proceso de cambio y de transformación, el proceso de creación, de lo vital. Eso es lo vital para Nietzsche. Se ve en la naturaleza el cambio constante y la finitud. Ahora bien, vamos a ver cómo fundamenta esto también Nietzsche, digamos, por qué esta potencia creadora es tan valorada por Nietzsche. Hay un texto que se llama Sobre mentira y verdad en un sentido extramoral, un texto corto donde Nietzsche va a plantear lo siguiente. Parafraseándolo, más o menos, dice lo siguiente: que en un rincón perdido del universo hubo una roca, haciendo alusión a la Tierra, donde unos seres astutos e inteligentes tuvieron, digamos, un momento, porque para el tiempo del universo, nuestra existencia de nuestra especie es un momento, es un instante, un instante de astucia donde crearon el conocimiento. O sea, Nietzsche está planteando que el conocimiento es una creación, un invento. Pero hay que aclarar que no en un sentido peyorativo o negativo, sino como una potencia del ser, el crear.
Nietzsche señala esto, ¿no? Hubo un instante donde se creó el conocimiento. Y va a decir Nietzsche que en la especie humana hay una necesidad de crear debido a la carencia de garras o de dientes para poder defenderse. Encuentra esa potencia sobre la base de una carencia, sobre la base de una necesidad del ser humano para sobrevivir. Ahora bien, la base de todo conocimiento, en tanto creación o invención, según Nietzsche, va a ser la metáfora. Es decir, para Nietzsche, todo concepto, toda idea es una metáfora. Si entendemos por metáfora la sustitución de una cosa por otra. La base de esta teoría Nietzsche la va a plantear de la siguiente manera. Para crear un concepto, si vamos a los pasos, el paso a paso de cómo se construye un concepto, él dice, primero tenemos una base fisiológica o neurológica, es decir, primero hay un impulso nervioso. Ese impulso nervioso se va a transformar o a convertir primero en una imagen. Ahí ya tenemos una primera metáfora, la sustitución de un impulso nervioso por una imagen. Luego tenemos el segundo paso, que es la sustitución de esa imagen por un sonido, es decir, por una palabra. Y luego esa palabra va a ser sustituida o integrada también en un conjunto o sistema que puede ser el idioma, y así sucesivamente. O sea, son metáforas en tanto son transformaciones sucesivas. Y acá hay una influencia, si se quiere, del neokantiano, digamos. O sea, la idea en Nietzsche de que no hay un acceso directo a la realidad, sino a lo real, digamos, sino que es siempre una transformación, una construcción en base a los límites y alcances de las capacidades humanas. En el caso de Kant, de las categorías de la razón. En fin, digamos, para Nietzsche toda construcción de conocimiento es una metáfora o una sucesión de metáforas, de transformaciones, de sustituciones. Ahora bien, estas metáforas, dice Nietzsche, ¿cómo se convierten en verdades? Y esto es muy importante porque Nietzsche ofrece las bases para pensar el cuestionamiento de cualquier verdad como absoluto, ¿sí? No hay ninguna verdad absoluta a partir de la filosofía de Nietzsche. Esa es la potencia de su propuesta filosófica. Por eso hoy en día podemos hablar de posverdad, gracias a estas bases que establece Nietzsche y a este cuestionamiento que realiza a los fundamentos de la metafísica. No hay una verdad absoluta, eterna, única, etc. Nietzsche plantea que la verdad son metáforas que se establecen como tal, se legitiman como tal, a partir de una convención social, es decir, a partir de un acuerdo. Se acuerda, se llega a un acuerdo de que ciertas ideas son verdades y se establecen como tal. Y la mentira aparece una vez que se establece algo como verdad. La mentira para Nietzsche empieza a ser considerada importante una vez que se puede utilizar esas mismas verdades consideradas como tales, se las puede utilizar en favor o a los intereses de uno y en perjuicio de otro. Ahí es donde se vuelve importante la mentira, porque puede perjudicar a otro. No porque sea verdad o falso, sino por una valoración moral. Bien, dicho esto, digamos, Nietzsche va a plantear esta teoría de que lo propio del ser humano es crear ficciones, es crear ilusiones, imaginaciones, ¿sí? Pero es lo propiamente humano, no en un sentido negativo o peyorativo, sino que como algo que realza la voluntad de poder, lo vital. O sea, lo propio del ser humano es crear metáforas, es crear conceptos. Ahora, lo antivital es cuando esos conceptos son petrificados,
es decir, se vuelven momias, como diría Nietzsche en El ocaso de los ídolos, para luego alabarlas, adorarlas, fetichizarlas, ¿sí? Volverlas como una deidad y volverse al servicio de esos valores petrificados. La propuesta de Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, es el método de la genealogía, es decir, el estudio histórico del surgimiento de los conceptos. O sea, ya los conceptos no son eternos, son históricos. Se encuentran en los documentos, en la historia humana. Son creaciones. Es decir, van mutando según los contextos sociales, culturales, etc. Y que a su vez muestran, revelan la historia como un campo de batalla constante, dinámico. Los conceptos son los conceptos que han ganado ciertas batallas, ¿no? Se imponen como únicos y que determinan o condicionan nuestra propia existencia. Esa es la parte, digamos, de la propuesta filosófica de Nietzsche. No estar bajo la servidumbre de valores, sino crear los propios valores o hacer uso de los valores para dar sentido a nuestra existencia. Ahora, cuando los valores se petrifican, se vuelven eternos, ahí está lo antivital, porque ya no estamos ejerciendo nuestra voluntad de poder, nuestra voluntad creativa, creadora, transformadora, ¿sí? Ya no estamos creando metáforas. Eso es lo interesante también de la filosofía de Nietzsche. Y a su vez, otra crítica más que va a hacer, que está en los escritos póstumos, y es una frase muy célebre en Nietzsche, es la de: no hay hechos, hay interpretaciones. Es decir, no tenemos nunca acceso a los hechos en sí, sino que siempre son perspectivas, ¿sí? Nietzsche va a favorecer este movimiento o este enfoque de la perspectiva. Siempre miramos las cosas, las interpretamos desde cierta perspectiva, desde cierto lugar. No hay hechos, hay interpretaciones. Todo es interpretación. Después va a haber en ese campo de batalla que va a ser la historia, cómo algunas interpretaciones se van a imponer como las únicas, como las verdaderas, como las válidas, como las eternas. Eso es lo que muestra Nietzsche. Desnuda, digamos, de alguna manera la historia para mostrarla como relaciones de poder, relaciones de fuerza, lucha. Esto después lo va a tomar en el siglo XX Michel Foucault, va a hacer sus genealogías, sus estudios y análisis de las relaciones de poder. Gilles Deleuze, Derrida con su enfoque de la deconstrucción. Pero volviendo a Nietzsche, digamos, lo importante a destacar acá, lo vital y lo antivital. Según Nietzsche, lo vital es la fuerza creadora, la potencia creadora. Lo antivital es todo aquello que limita esa voluntad de poder. Llámenle voluntad de poder, llámenle ser en Nietzsche, vida. No importa, digamos, los términos son intercambiables, son metáforas a lo largo de la obra de Nietzsche. Nietzsche va a usar diferentes metáforas porque esta es la base de su teoría. Lo que hace el ser humano es crear metáforas y lo vital es que las vaya modificando. Por eso en cada libro de él encontramos a veces metáforas nuevas para decir, digamos, ideas similares. Por ejemplo, cuando habla de momentos de espíritu libre, momentos de superhombre, son, digamos, momentos de la negación de lo afirmado por el mundo, por lo dado, etc. Y la afirmación del sí mismo, la afirmación y la creación de los propios valores. Luego Nietzsche va a utilizar una frase que se volvió célebre, que se encuentra en varios textos, pero el principal es en Así habló Zaratustra, que es una suerte de parodia de la figura de Zaratustra, fundador de la moral, donde lo hace reivindicarse de alguna manera
y le hace profesar, utiliza esta imagen del profeta, esta figura del profeta, para profesar las ideas de la filosofía de Nietzsche, es decir, de cómo nuestra vida es debilitada, o como dice Nietzsche, la cultura occidental, la metafísica, etcétera, la moral, genera seres o animales domesticados y enfermos, debilitados en el sentido de que no obtienen posibilidad de ejercer su voluntad creativa. Y aparece la frase de Dios ha muerto. Que el Dios ha muerto no es únicamente el Dios del cristianismo, sino que lo que está poniendo ahí de relieve Nietzsche es que no hay fundamento metafísico, que no hay una verdad absoluta. Si no hay una verdad absoluta, todas las demás verdades son válidas y tienen su derecho. Y a su vez está diagnosticando el nihilismo en la cultura occidental. El nihilismo lo dice de muchas maneras: el desierto avanza, es decir, lo antivital. En el sentido de que si ya está todo inventado, digamos, la moral, la metafísica y demás, y se coagula en una única forma, eso se vuelve antivital. El desierto avanza y lo que queda es una voluntad de nada, dice Nietzsche. ¿Sí? No hay voluntad de creación. O sea, lo vital para Nietzsche es crear, construir la propia existencia, crear sus propios valores. Es decir, cómo vamos a hacer frente a nuestra propia existencia, haciendo servidumbre a valores momificados, petrificados, o creando nuestros propios valores, ¿no? Esta es un poco la idea de Nietzsche. Y Dios ha muerto en el sentido de que no hay un fundamento último o primero de las cosas, sino que todos son válidos. Ahora bien, hay sombras de Dios, es decir, sombras de la metafísica, va a decir Nietzsche. Por ejemplo, ciertos ideales de la modernidad, ciertos ideales cientificistas. Por eso tiene un texto que se llama la Gaia Ciencia, o la ciencia jovial o joven. Y Nietzsche siempre va a contraponer valores. O sea, por un lado, en el platonismo encontramos que hay un desprecio por la vida, dice Nietzsche, por la vida real. Entonces se va a despreciar el cuerpo, los sentidos, las sensaciones. A su vez, en el cristianismo, lo terrenal está asociado al sufrimiento, que a través del sufrimiento se accede a la salvación. Respecto a la sociedad moderna, la producción, la seriedad, el trabajo como no como realización, diría Marx, de lo genérico en los seres humanos, es decir, el crear su propia realidad, crear su propia existencia, su propio mundo, sus propias herramientas y producciones, sino lo serio, ¿sí? La seriedad. Bueno, frente a eso, Nietzsche va a contraponer la risa, por ejemplo, o el arte, o la embriaguez, como en el caso de Dioniso frente a Apolo, lo apolíneo y lo dionisíaco. Siempre va a contraponer figuras, ¿sí? Con el fin de dar lugar al cuestionamiento de aquellas bases metafísicas que detienen el movimiento de lo vital. Hay una frase también muy célebre en Nietzsche, que es la del eterno retorno. Esta idea del eterno retorno es muy interesante porque es una pregunta, digamos, existencial, ¿no? Es decir, si nuestra vida fuera un constante, eterno retorno, ¿la elegiríamos tal cual o la modificaríamos en algo? Es decir, ¿qué eventos van a potenciar nuestra voluntad de poder y cuáles no? Y si elegimos o no elegimos, digamos,
nuestra vida tal cual la venimos llevando o si la modificaríamos en algún punto. Es interesante porque nos interpela a nivel existencial, ¿no? Es muy similar a el efecto que produce la filosofía de Sartre cuando dice somos lo que hacemos o somos lo que elegimos. Todo el tiempo estamos eligiendo, entonces nos compromete con nuestra existencia y nuestras elecciones, nuestros actos. Bueno, en el caso de Nietzsche pasa algo similar. No hay valores eternos, universales, que ya están fabricados y bajo los cuales orientamos nuestra vida, sino que los vamos creando con nuestros actos, con nuestras elecciones. Hay muchos temas para seguir abordando de Nietzsche, vamos a ir cerrando, luego lo vamos a retomar en otros episodios, seguir profundizando en su filosofía y en algunos de sus aportes. Pero antes quisiera hablar un poco de las 3 transformaciones que propone en Así habló Zaratustra. Por un lado está la metáfora o la figura del camello, por otro lado la del león y por último la del niño. El camello hace referencia, es una metáfora de la metafísica, ¿sí? Del monoteísmo. De cargar con lo pesado, para decirlo de una manera rápida, digamos. El yo soy esto, soy un en sí, ¿no? Esta sería la figura, son momentos de la existencia, no son figuras, son metáforas para pensar nuestra propia existencia, ¿no? Cuando cargamos con algo pesado, algo que debilita lo vital. Por otro lado está la figura del león, que ya es una figura reactiva, que se contrapone a los mandatos, ¿sí? El león se contrapone o lucha contra el gran dragón del tú debes, ¿sí? Frente al yo quiero de el león. Esta es una segunda fase o postura que uno puede tomar. El querer establecer valores nuevos, ¿sí? Y por último está la figura del niño. Y el niño, en tanto que creador, dice, es inocencia y olvido. Y esto, lo del olvido, es muy interesante porque en la genealogía de la moral, Nietzsche habla de la memoria y del olvido. Para él, lo vital es el olvido, dado que nos permite volver a crear, comenzar de nuevo. Y la memoria, en un sentido negativo, tiene que ver con el hecho de fabricar a los humanos, digamos, dice él, como animales capaces de realizar promesas. Y si no cumple con la promesa, bueno, ahí aparece la culpa, la deuda, ¿sí? Como deudor de algo que no cumplió. Bueno, acá el olvido, ¿no? Y un nuevo comienzo, dice. Un juego, una rueda que echa a girar espontáneamente, un movimiento inicial, un santo decir sí, para el juego de la creación. Bueno, los niños juegan, y el jugar es también una realidad, ¿no? Jugar es inventar una realidad, inventar una identidad, un rol, una función. Pero una vez que el niño se cansa, los niños se cansan de jugar a tal juego, cambian de rol, cambian de juego, cambian de reglas, ¿sí? Inventan sus propias reglas, ¿sí? Los niños, cuando juegan, incluso sabiendo las reglas del juego, a veces hacen trampa, pero al hacer trampa conocen que hay una ley, pero también crean su propia ley. En ese sentido, digamos, esa inocencia, es decir, no tener ninguna falta moral, no ser pecadores, porque si ya no hay, digamos, un valor absoluto, eterno, bajo el cual nos vamos a mirar y vamos a encontrarnos en falta, porque, digamos, un mundo idealizado, ¿no? Como un mundo eterno, del bien y demás, siempre nos vamos a encontrar una falla, ¿sí? Nos vamos a contraponer contra algo ideal, y cualquier ideal
digamos, nos hace ver en falta, en deuda con lo que deberíamos ser. El tú debes del dragón que hablábamos recién. Bueno, en el caso del niño no, está la inocencia, no tiene ninguna falta, ni moral, ni ontológica. Es lo que es y punto. Y al mismo tiempo el olvido, el poder crearse constantemente y el jugar como actividad lúdica, actividad creativa, actividad vital. ¿Sí? Es muy interesante, digamos, la propuesta de Nietzsche. Da para seguir trabajando más ideas de él en profundidad, quizás en un próximo episodio. Y quiero, digamos, cerrar con una frase de Gianni Vattimo, que, bueno, acaba de fallecer, y como forma, digamos, de celebrar también sus aportes, su vida sobre todo, quiero cerrar con esta frase que él planteaba lo siguiente, un gran lector de Nietzsche y de Heidegger. Él afirma lo siguiente: no es a partir de una verdad que nos ponemos de acuerdo, es decir, cuestionando la idea de la metafísica, de que hay una verdad absoluta y demás. O sea, no es a partir de una verdad que nos ponemos de acuerdo, sino que es a partir del acuerdo que podemos decir que llegamos a una verdad. La verdad como una construcción, como una creación, ¿sí? Un juego es también una creación, es un conjunto, una serie de reglas que se inventan, pero que se pueden modificar, ¿sí? Y no nos genera ninguna falla ontológica, ni moral, ni religiosa. No estamos en deuda con nadie, ¿sí? A su vez, no hay modelos o estereotipos con los cuales nos tenemos que comparar, sino que cada uno es diferencia. Esa es la potencia del ser que plantea Nietzsche. Y bueno, nos permite pensar nuestra existencia de una manera mucho más liviana, como diría Gianni Vattimo, con su propuesta de la hermenéutica débil, ¿sí? O la interpretación débil de las cosas, es decir, provisoria, ¿sí? Ya no absoluta, eterna, sino provisoria, temporal, que favorezca la voluntad vital, digamos, de la creación. Así que bueno, por hoy cerramos este capítulo acá. Continuaremos con Nietzsche en otros encuentros. Espero que haya sido de interés. Nos vemos en otro episodio.